amigos? ¿Qué tal? Nos encontramos esta tarde en una presentación un poco más de confianza, es una charla, un conversatorio. Vamos a platicar de lo que es la escena del rock, del metal, el heavy metal peruano, pero primero le quiero preguntar pues a nuestro invitado de honor, que es el señor José Ignacio Ramírez López, y bueno, pues está presentando el espíritu del metal y vamos a platicar un poquito de esto como más en confianza, ¿va? Entonces no lo vamos a hacer tan solemne, entonces comenzaremos platicando de lo que es el proyecto, de lo que fue el trabajo durante tantos años para este producto que tenemos aquí en nuestras manos, y bueno, pues bastante interesante y un aporte para todo el heavy metal mundial. En este caso, pues es el punto de vista de lo que vamos a tener aquí al autor, y bueno, pues tantos años que tiene de experiencia, y bueno, pues es doctor también ahorita, ¿no? Un doctorado, ¿no? En música también, catedrático, y tiene tantas que en una universidad, así es que bueno, por allá ahorita nos va a empezar a platicar un poquito de lo que es su biografía, un poquito de lo que es la historia de lo que se ha sumergido en el mundo del rock, en este caso de lo que es el metal, heavy metal. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir, estoy muy contento de estar acá, sobre todo porque esta es una presentación bastante diferente a la que hice cuando en la ruta. Yo en realidad vine a Tijuana y a San Diego porque estoy presentando mi tesis de doctorado en la Universidad de California, y paré en el DF y bueno, ya no es DF, ¿no? No me gustaba como DF, me gustaba DF, ahora ya no le puedo decir defectuoso, ¿no? Ya no puede ser defectuoso. Pero bueno, entonces hice una presentación en la UNAM y es otro tipo de presentación, ¿no? Es una presentación mucho más seria, un poquito más complicada también, porque como hicimos en Perú, el floro académico es más complejo, es más denso, ¿no? A veces por gusto también le ponen mucha palabra rara que no necesariamente significa mucho, ¿no? Pero bueno, entonces es otro tipo de presentación y otro tipo de ambiente. Luego me fui a Tijuana, en Tijuana también hice una presentación, y este es otro tipo de presentación radicalmente diferente. Primero les doy mi ridículum un poco, ¿no? O sea, las cosas que he estudiado, ¿no? Primero, bueno, soy licenciado en estudios comparados de la Universidad de Ohio, tengo una maestría en música de la Universidad de California y estoy presentando ahora la tesis de doctorado en la Universidad de California también en música, pero me especializo en ese caso en el doctorado en música y tecnología, y la maestría es en algo llamado estudios críticos, que es algo parecido a musicología. Bueno, ¿no? Entonces, y mi labor cotidiana en Lima es que soy profesor del Conservatorio Nacional de Música y profesor de la Universidad Católica de Lima. Bienvenido, hermano, gracias. Pero ahora, con relación al espíritu del metal y el libro que hemos sacado, la parte más importante realmente es que yo, bueno, fundé el grupo de investigación en musicología, trabajo en el Instituto de Musicología, hacemos muchas cosas, ¿no? Pero en el tema del rock en general, no solamente el heavy metal, no se puede hablar mucho en el ambiente académico. En realidad en México están mucho mejor de lo que estamos en el Perú en ese tema. Y esos temas son temas que no le importan mucho a los profesores, a los investigadores, y ahora les voy a explicar un poco también por qué, y especialmente por qué el heavy metal ha sido un tema que no les ha interesado para nada. Pero ahora, ¿qué sucede? Que mucha gente como yo, de mi generación, que ahora está en la universidad, que ahora tiene posiciones de profesores, etcétera, etcétera, entonces es un tema que a nosotros nos interesa, entonces ya empezamos a empujar un poco para que se pueda hablar del tema, ¿no? Entonces, si bien yo no puedo, por ejemplo, aún lograr convencer a la universidad de dar un curso, por ejemplo, de heavy metal, a pesar de que yo he sido profesor asistente del curso de heavy metal en la Universidad de California, donde sí no hay ningún problema entre un curso universitario sobre metal, en Perú todavía no se puede. Entonces yo empecé cuando llegué en el 2012, después de 20 años fuera, con un curso de historia del rock. Entonces, y eso fue un gran avance. Tenemos un curso de historia del rock, tuvimos varios años hablando de rock, pero de pronto, unos años después, decidieron que un curso de historia del rock era una pérdida de tiempo, porque ¿qué es lo que hace a un buen músico? Un buen músico lo hace la práctica. Entonces necesitaban más horas para que los músicos practiquen y menos horas para que los músicos hablen de música, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque para eso inventaron los monos y los robots, ¿no? O sea, uno puede tocar muy bien, pero si uno no tiene nada en la cabeza, ¿qué está tocando, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema muy fuerte en el desarrollo del estudio de música en el Perú, que no les interesan los temas para entender la historia del rock, la historia de la música en África, la historia del metal, la historia del punk, etcétera, etcétera. Eso ha quedado un poco en el aire. Eso por un lado. Ahora, el metal en particular ha sido invisibilizado por muchísimo tiempo, y como se podrán dar cuenta, si la movida empieza más o menos en el 80 o en el 81, recién hemos podido sacar este libro, que es bastante humilde, es un pequeño libro, 40 años después, ¿no? Casi 4 décadas, ¿no? Entonces hemos tenido que esperar 4 décadas para poder hablar
del tema de heavy metal. Ahora, si se dan cuenta también, este es un libro autogestionado. Este lo he sacado yo y mi amigo Pino, lo hemos sacado nosotros con nuestra plata. Lo hemos sacado y hemos dicho, ojalá que se venda rápido. Por suerte se empezó a vender rápido y recuperamos el gasto casi inmediatamente. Hermano, salió de la imprenta y el mismo día que salió de la imprenta ya habíamos recuperado todo. O sea, los de las editoriales estaban en la... Tuvimos que cargar los libros a la casa y en la puerta de la casa nos estaban esperando para llevárselos. Entonces fue fabuloso porque... ¿Por qué? Porque nadie había escrito sobre el tema, porque era algo que se estaba esperando desde muchísimo tiempo. Pero lo hemos tenido que hacer nosotros también porque las universidades no lo hubieran editado, no hubieran aceptado editarlo. Y eso que yo tengo mi ridículo, así tengo mi currículum para decir, oigan, ¿no? O sea, yo sí puedo publicar cosas, pero es un tema que no me lo hubieran aceptado. Hay otros temas en los que sí puedo publicar y escribir, pero este no. Ahora, y vamos a ver un poquito y les voy a tratar de explicar por qué no. Porque si bien el metal ha sido invisibilizado en muchos sectores, en muchos países, cada caso es diferente. Y el caso peruano tiene características muy específicas que voy a tratar de explicarles, ¿no? Porque una cosa que es bien importante es que entender, si bien el metal es un mecanismo que genera comunidad internacionalmente, cada movimiento metalero y cada país tiene una perspectiva completamente diferente del metal. Cada uno lo ve desde su propio mundo, ¿no? Y el Perú y México tienen muchas cosas en común y muchas diferencias también, ¿no? Entonces el metalero peruano no va a ser igual a un metalero, va a tener cosas en común, pero va a ser diferente y voy a tratar de explicar rápidamente cuáles son esas diferencias y cuáles son esas características que hemos tratado de explicar en el libro. Uno de los primeros puntos es un tema del desarrollo de la política en el Perú, ¿no? Nosotros en 1968 tuvimos un golpe de Estado y el inicio de una dictadura militar de izquierda, ¿no? Ahora, el problema con esta dictadura militar de izquierda en relación al metal era que hay una serie de temas que se empezaron a considerar como valiosos por parte de la izquierda peruana y ninguno de ellos encajaba con los discursos del metal. Por ejemplo, los temas del indigenismo o los temas del incaísmo, es decir, la valoración de la cultura inca, los temas del autoctonismo, de lo que era propio como cultura nacional. Entonces, todos estos temas no encajaban con el metal porque el metal, junto con el rock y cualquier otro estilo relacionado, eran vistos como, ¿qué creen? ¿Por qué un gobierno militar de izquierda en el Perú podría considerar que el metal o el rock es algo de lo cual no se debe hablar? ¿Puedo opinar? Yo creo que es por la libertad que da el rock. El rock da libertad para hablar. Por eso es que no nos soportan en algún lugar, porque decimos la neta. Pero aparte es de protesta, ¿no? El rock por eso, por la libertad que tenemos en expresarlo, ¿no? Si tú lo expresas y a alguien no le gusta, te va a parar. Última opción y ahorita les cuento. Está tocando un tema muy importante, izquierda. La izquierda no es lo mismo que la derecha, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que está dentro del sistema. O sea, cuando yo estoy en contra del sistema, pues el rock está presente, el heavy está presente. Ahora les voy a contar lo que pasó. Para que no se les ocurra mucho, ¿no? Les voy a contar qué pasó. Un gobierno de izquierda en el Perú consideraba el rock como una invasión imperialista, yanqui, comercial, marquetera, pop, ¿no? Que superficial. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando llega el rock al Perú y empieza el gobierno militar, dicen, bueno, o sea, ¿qué es lo que se debe valorar en el Perú? El folclore. Porque el folclore representa al pueblo de la raíz peruana. En cambio, el heavy metal, ¿qué representa? A estos alienados, extranjeros que se disfrazan, ¿no? A los yanquis, todo este tipo de cosas. Entonces está muy mal visto el rock en general. Entonces, si el rock era súper fuerte en los años 60 en Perú, y tenemos una cantidad de bandas en todo el país completo de rock en general, más que rock de música beat, ¿no? ¿Conocen la música beat? Onda Beatles, pues, ¿no? Música de Manchester, música, ¿no? Lo que llaman, de plástico, ¿no? Mercy Beat, Dave Clark Five, de la época sesentera inglesa. Pero también hubo plástico, mucho. Un montón de banda inglesa y un poquito de garaje californiano y un poquito de surf californiano, pero más la onda, ¿no? La onda Dave Clark Five y Herman Hermits. Porque en esa época también hubo mucho. ¿no? Pero mira, estás tocando un tema muy delicado. Todos son, ya vas a ver. Te voy a decir por qué. Porque heavy metal es más europeo. Heavy metal viene de una onda más europea. Sudamérica viene de una cultura más europea.
Entonces, cuando hablas de villaquismo, eso es otro estilo de música totalmente diferente. Bueno, tienes que ver que Perú es una cosa muy rara, por eso te digo que cada país es diferente y cómo llega, ¿no? Porque de alguna forma a nosotros nos llega esta música beat inglesa, pero muy pronto nos llega la cultura hippie norteamericana, muy fuerte. Entonces el discurso es muy raro, y eso lo vas a ver en las bandas de heavy metal iniciales, porque las bandas peruanas de heavy metal inicial suenan a New Wave o British Heavy Metal, suenan a ingleses del 83, pero las temáticas son hippies norteamericanas. Entonces es una cosa muy rara, y por eso las bandas se llaman Almas Inmortales, Dharma, que es una palabra en sánscrito, que es una banda de Hare Krishna. Entonces todas las canciones son mensajeros de los cielos, las letras son hippies, los temas son hippies, y el sonido es metalero. Yo considero, es exactamente lo que dice el maestro, yo considero que las influencias extranjeras siempre han sido fuertes para cualquier país latino, sea inglés o sea americano. O sea, siempre hemos tenido esa presión de las influencias extranjeras, entonces hemos caído en su juego, pero también podemos hacer nuestro propio juego a base de lo que nos dieron ellos, porque realmente el rock nació de ellos, ¿no? Entonces no viene de un país ni de otro, simplemente viene de los países poderosos que dominaron a nuestro gusto musical como latino. Claro, pero entonces, ¿qué sucede? Les cuento, ¿no? Entonces en los 60s, porque es bien difícil, porque hay que entender, es toda una cultura, es todo un país, toda una historia, ¿no? Cada tiene sus propias características. Entonces con este gobierno militar, un poco que el rock empieza a diluirse, empieza un poco a desaparecer. Para los años 70 tienes algunas bandas importantes, pero realmente no es fuerte. Entonces el metal, que nace en Perú en el 81, en el 82, es un movimiento que está relativamente aislado. O sea, no es un movimiento que tenga una historia nacional donde tú digas que la gente, o sea, tú te vas a Argentina y hay un historial, y todas las bandas, por más pop nuevas que sean, conocen todo su historial hasta los años 60 o los 50. Chile también sucede, Brasil por supuesto, Colombia, Venezuela, pero Perú no. Perú tiene un bajón muy extraño, y las bandas que empiezan a salir, empiezan a escuchar. ¿Por qué? Porque este gobierno militar termina en 1980. Cuando termina el gobierno militar, hay algo que le llamarían, que a mí tampoco me gusta llamarlo eso, pero vamos a llamarlo así, una especie de apertura a la democracia, digamos, que incluye la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es que ya no es una dictadura, y la parte mala es que también tienes una invasión de negocio, de comercio, y junto con ese comercio, que justo encaja más o menos con el desarrollo de la New Wave of British Heavy Metal, de Judas Priest, de Iron Maiden, de Def Leppard y todo este tipo de bandas, que es la segunda ola, ¿no? Entonces esa segunda ola invade a través de la radio, a través de los videos, a través de todo. Entonces los chicos jóvenes, ¿no? Que desde el 78, 79 empezaban a escuchar música, que en los 80 tienen una apertura al rock mayor, se empiezan a pegar al heavy metal y se empieza a generar una comunidad, ¿no? Inicial. Pero esta comunidad inicial es una comunidad sin historia, ¿no? Que está un poco en el aire, ¿no? Y ese es un tema bien importante. La primera banda sería de alguna forma Óxido, y Óxido es una banda también que está colgada en el aire, no porque no hayan habido antecedentes, sino porque hay un corte, no hay comunicación. En los años 70 tenemos dos bandas que son medio psicodélicas, de tendencia un poco pesada, que son Tarkus y Pax, que son bandas muy importantes y sacan cada una un disco en 1972, pero para el año 81 las bandas simplemente no saben nada y no tienen nada que ver con la versión anterior. Entonces ahí se hace el corte y es como si empezáramos borrón en cuenta nueva, y empieza Óxido y empiezan las nuevas bandas a aparecer. Ahora, el Perú para 1980 está por supuesto en un estado de crisis económica y crisis social increíble, que se ve exacerbada en los siguientes años y empeora aún con el desarrollo del Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces vivimos una serie de... o sea, si ya cuando yo era chico, en la época de la dictadura militar, mi abuelita me llevaba al súper, pero no me llegaba para pasearme al súper, sino porque eso significaba 2 latas de leche en lugar de una para mí y una para ella, ¿entiendes? O sea, si teníamos el tipo de vida, eso se vuelve aún más radical en la época en los 80s y a principios de los 90s, donde tú caminabas por la calle y escuchabas bombazo tras bombazo tras bombazo. No había agua, no había luz. Un peruano normal de mediados de los 80, principios de los 90, sabe cosas que una persona no debería saber, como por ejemplo, si hay un bombazo, lo primero que haces es abrir la boca rápidamente. ¿Para qué? Para que fluya el aire. Para que no se te revienten los tímpanos. Fluya. Ya, eso es una cosa que un niño La presión, no debería saber, ¿no? La presión. Pero la presión, te tiras al piso y abre la boca. Esas cosas que tenía que saber todo el mundo. Mi casa tenía
cinta scotch en los vidrios, Bueno, para que cuando venda el bombazo, perdón, voy a interrumpir. los vidrios. Sí. En México no lo sabíamos. No sabíamos. Muchos no sabíamos que hay que abrir la boca para Hasta soportar la una fecha, bomba. hasta la fecha. Bueno, sí, desde Avándaro. aquí O no lo se sabemos. Avándaro. A lo mejor allá en Perú sí lo saben. Aquí no lo sabemos. Y qué bueno que lo dices para muchos estúpidos que se enfrentan a los problemas y no abren el hocico. Ahora sí hablan. Ok, entonces ya sabemos que tenemos que hacer así. Bueno, el próximo bombazo. Pero Que a uno que no le gusta. es para que tengan una idea del tipo de vida que teníamos, ¿no? O sea, es, por ejemplo, no sé, mi mamá sale de un bombazo en la esquina de mi casa, mi mamá sale a la esquina, ve una pierna que cae del árbol y está viendo, ¿será la de mi hijo que salió hace 10 minutos o será de otra persona? Dos veces atraparon un coche bomba en la puerta de mi casa. O sea, era muy complicada la historia. Tú caminabas por la calle y escuchabas un bombazo y decías, vino de allá, camino para allá, ¿no? Para el otro lado, ¿no? Complicado, ¿no? También después empieza, poco después de ese periodo, empieza un periodo también de represión por parte del gobierno, porque Sendero y el MRTA buscan provocar al gobierno para que el gobierno genere represión, para tener una excusa para decir está bien lo que estamos haciendo. Entonces también la policía te paraba en la calle. Peor todavía si en esa época tenías el pelo largo en Perú, que eso era, en Perú no era tan común como les puede haber tocado a ustedes, porque al final de cuentas ustedes están, como es, al lado del Gabacho, está acá, Pero Estados Unidos está cerca, ¿no? También igual. Aún así nos ven mal, no nos ven bien. No te creas. No creas, que somos libres, las greñas largas. Nuestro primo hermano envidioso. También en el movimiento 68, 71 de Corpus Christi, en muchas cosas fueron muy fuertes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que con tanta crisis económica, con tanto problema, con tanto terrorismo y tanta cosa, aunque terrorismo es a lo mejor un poquito después de este inicio, aparece justamente el movimiento metalero de Lima como un movimiento apolítico, como un movimiento que dice: a mí me importa un pepino, ya estoy harto de todo esto, ya estoy harto de la derecha, de la izquierda, del gobierno, de la revolución, de todas estas tonterías, a mí todo esto ya no me interesa. Y entonces, la forma en la cual yo declaro mi desdén, mi odio con respecto a la situación social que existe, es a través del metal. Entonces empieza a generar una comunidad que también se excluye y se secluye de los ambientes políticos y de todo tipo de ambientes, y vive una vida completamente independiente. Entonces tú salías, por ejemplo, en un lugar como Lima, pues la comunidad era muy pequeña, tú salías y veías a 3 cuadras a alguien con el pelo largo y ibas para allá porque ya sabías que era un amigo tuyo, ya lo conocías, porque era muy pequeño. Entonces empiezan a segregarse, y también empieza un proceso de reacción por parte de estos primeros metaleros en contra de los problemas que había, que eran muy fuertes en Lima, de racismo, de clase, ¿no? Entonces eso también era muy fuerte. Entonces el movimiento metalero es uno de los primeros movimientos de rock en el Perú que rompe con los sistemas de clase y los sistemas de problemática de raza que había en Lima. Entonces, por ejemplo, los metaleros normalmente íbamos a los conciertos donde sea que fueran. Nosotros nos avisaban y decían: el concierto es en el Cine Fiori en tal lugar. No interesa dónde, venían todos, venían metaleros millonarios, metaleros pobres, metaleros blancos, metaleros chinos, todo el mundo venía, ¿no? Y no nos importaba tampoco, que eso es bien interesante, no nos importaba quién tocaba. Entonces, ¿quién va a tocar? No sé, vamos. Solo escuchar metal, ¿no? Sí, no importa. ¿Por qué también? Y eso es bien interesante, porque a diferencia de, yo no sé si de cómo haya sido aquí, como no había dinero, como no había crisis, no había producción. Es decir, habían bandas, pero no habían discos. Y no venían bandas extranjeras tampoco para nada. No llegaba nadie llegaba al Perú. Entonces no había bandas extranjeras, no había discos, no había grabaciones, no había instrumentos, no había equipos, no había locales, ¿no? En pocas palabras, quiero creer que los bloquearon y la economía bajó para el músico en ese momento. Por algo no se para equiparon. todos, ¿no? En general. No había una economía para el músico, es decir, la gente iba, por ejemplo, tenías tu flyer, ¿no? tu afiche del concierto, la gente iba a tocar y, por ejemplo, dicen: oye, ¿van a tocar? Si me prestan instrumentos toco, porque no tengo guitarra. Uno de los guitarristas más importantes en enseñarle a todos los metaleros, o a una buena cantidad de los metaleros de la época a tocar, que era un hippie peruano de los años 70, que se llamaba Hans Lauris, por ejemplo, tocaba, no tenía guitarra eléctrica, y enseñaba a todos los guitarristas metaleros a tocar. Entonces le agarraba una guitarra acústica y te decía una canción cualquiera, ¿no? Ahora te la voy a tocar a los Judas Priest, tocaba. Ahora a los Maiden, ¿no? Ahora a los Black Sabbath, pero con una guitarra acústica, ¿no? Porque no tenía guitarra eléctrica, pues. Y las clases eran con guitarra acústica. Entonces la condición era así. Ahora, nosotros estamos muy alejados de esta cultura norteamericana y también de la cultura inglesa,
estamos más cercanos a la cultura inglesa un poco, ¿no? Pero muy alejados de esta cultura, que es la cultura del metal, que con el New Age of the Heavy Metal ya es una cultura de una industria musical, ¿no? O sea, bandas como Iron Maiden en el 83 con Dan Ambrose he visto cosas gigantescas, superproducciones fabulosas, ¿no? En el Perú no había nada que se parezca, no había ni producción, no había marketing, no había publicista, no había disco, no había nada. Entonces tú tocabas simplemente en el concierto, el sonido era pésimo, era muy malo. Pero nosotros hemos crecido con ese sonido. Por ejemplo, para mí, el sonido de bandas como las que he mencionado, Almas Inmortales, Sacra, etc., es el sonido de un cassette grabado con una grabadora en un concierto. Y ese es el sonido característico para mí. Y como las bandas nunca sacaron discos, las bandas que han empezado a sacar discos después de 20 años, decir, ya, ahora sí podemos sacar nuestro disco, ya no me suena mal, suena demasiado limpio, suena demasiado bonito, suena demasiado bien grabado, no, Sí. no me gusta. Porque, claro, porque la cultura del metal peruano en particular es completamente sucia, es completamente callejera, pero para el heavy metal, que es lo raro, no para el metal extremo, ni para el black metal, ni el death, ni ninguna variación posterior, que sí podría haber sido ruidosa, pero a propósito, con intención. El heavy metal peruano no tenía la intención de ser ruidoso, no quería sonar mal, pero sí sonaba porque no había otra opción. Nosotros crecimos con ese sonido y ese es el sonido que nos caracteriza, ¿no? Es más, a diferencia, y eso generó si quieren, no el fracaso, pero el metalero no tuvo esa visión inicial porque no podía tenerla de lograr generar un producto bien hecho, bien grabado. Entonces rápidamente aparece el punk, un par de años después, 84-85, ya los punks no les importaban pepino. Entonces los punks sacaban cassettes, armaban maquetas, vendían, armaban conciertos, etc. Y se hicieron súper famosos. Y no, los metaleros, y no se preocupaban por la élite, no ¿no? les Ellos fueron sucios. interesaba, claro, no les interesaba, pero el metalero sí decía, no, yo no puedo porque eso suena horrible, no, vamos a esperar a sacar el disco. Así somos los metaleros. Y hay bandas que tienen 30 años esperando para sacar el bendito disco que no sale hasta el día de hoy. Y ya es una broma, ¿no? Sí, ya es una broma. Si ya, cuando me encuentro con mis amigos de Orbus, que es una banda muy importante de metal, y me cuento el disco. Es una broma, porque ya saqué el disco, ya eso ya fue. Sí, ya sale, ya listo, fue. ya mañana sale. Pero ya va a ser nieto de ese disco, ¿no? Pero entonces es bien raro. Entonces, generaciones. Sí, güey. rápidamente toma control el punk y el punk se genera algo que se llama el rock subterráneo en Perú. El underground, ¿no? Aquí lo. Pero y hay un capítulo dedicado en el libro a eso, ¿no? Porque en el Perú se ha vuelto súper famoso el rock subterráneo, pero el problema es que el punk ha tomado control del término subterráneo. Entonces cuando dice subterráneo es el punk de los 80s. Y lo que nosotros tratamos de explicarles es que el primer movimiento underground que hubo en Lima fue el metal, no fue el punk. Pero como no logró venderse, porque no tenía estos productos, y por ser apolítico, que es una cosa bien interesante, el punk empieza a hablar de temas políticos directos, ¿no? Entonces Sí. eso era vendedor hasta para el del periódico. O sea, si el del periódico, si hacías una canción que se llamaba Coche Bomba, eso es coyuntural, eso hay que hablar, ¿no? Pero si un metalero hablaba en términos mucho más poéticos o metafóricos, del mal, del bien, eso era como que somos alienados, no significa nada, no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces, si tú no mencionabas el nombre de un político en la canción, si no hablabas de los problemas políticos específicos, si no tenías un discurso de izquierda en las canciones mismas, no tenía valor, ¿no? Aparte que el gobierno era un gobierno de izquierda, este es un tema largo, pero el indigenismo ha sido muy fuerte en el Perú, entonces los discursos socialistas se veían impregnados de mala manera, porque al final un metalero también estaba hablando de temas sociales, pero no eran temas sociales que estaban directamente o obviamente en la letra, o sea, tú no necesariamente los ibas a notar, ¿entiendes? Entonces si uno hablaba del mal, entonces no funciona, porque lo que tenías que haber dicho es terrorista, coche bomba, algo exacto. Entonces los periodistas, los académicos que estaban también en esa onda indigenista, todos los ambientes donde se pudo haber promocionado el metal, veían el metal como algo que no era interesante, que no les decía nada y que no tomaba posición política, porque no entendían que la falta de toma de posición política era una posición política, que era la posición política de enfrentamiento contra discursos que los metaleros consideraban inútiles o una pérdida de tiempo, ¿no? O el resultado justamente de una serie de corrupciones
de gobierno que no valía la pena mencionar. Entonces, más bien, ese aislamiento esa separación hace que ningún medio lo reciba, ¿no? Y entonces desaparece completamente. Y otros temas toman control, ¿no? Y ha pasado, ahora, esa podría uno considerar que es la parte mala del asunto, ¿no? Pero en el fondo ha sido la parte buena en el caso del metal peruano, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como a nadie le ha importado el metal peruano, el metal se ha mantenido underground, porque nadie le ha hecho caso. Igual se ha mantenido limpio, ¿no? Por lo En mismo. ese sentido, se ha mantenido romántico, se ha mantenido underground, tiene su propio circuito, ¿no? Entonces se ha mantenido alejado No de todos tiene estos una ambientes. política maliciosa que lo pueda mover del lugar, ¿no? Ni siquiera Pero ¿qué tanta piensan, exposición ¿no? tienes, No no? tiene nada. ¿Qué tanta exposición tienes por estar dentro de ese circuito? Claro, no tiene exposición en el sentido masivo, Claro. pero tiene un circuito que ha logrado, independiendo de tú armas tu concierto en Lima y tienes 400 a 500 personas, armas otro bueno. concierto, el siguiente, igual van a haber 400 a 500 personas. Yo acabo de armar un concierto grande, me parece que en diciembre lo hicimos, que fue para celebrar los 30 años del fanzine Cuero Negro, que es el que lleva mi amigo Giuseppe, con el que hemos escrito el libro, y sí, habrá habido unas 500 personas, perfectamente bien. Recuperamos nuestra plata, pagamos todo lo que había que pagar, ganamos un poco, muy bien, o sea, se autogestiona, sobrevive perfectamente bien, no tiene problemas, pero no es masivo. A menos que venga una banda extranjera. Bueno, si lo comparamos con algunos eventos aquí en México, el número de 400, 500 personas ya es bastante considerable, que repercute en muchas cosas, ¿no? En la parte económica. Entonces no estamos tan mal, estamos en algo, estamos bien. Ahora, Estamos bien. estamos en algo. Ahora, les voy a contar también un poco. En los años 80 no eran conciertos. En los años 80 llegamos a un punto en el cual hubo un concierto, por ejemplo, de 2 bandas, y ese concierto de 2 bandas en una feria que se llama la Feria del Hogar logró ¿cuántos fueron? Me parece que fueron unas 3.000 personas para bandas nacionales. Y 3.000 o 3.500 más como 1.000 personas que se quedaron afuera, que no pudieron entrar porque no había espacio. Pero en esa época llegamos a ese boom máximo y de pronto eso como que se desinfló un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se ¿Cuál es? cayeron? Bueno, en el caso de la feria fue interesante porque en la feria nos fue muy bien, montón de gente en el concierto, y el siguiente concierto en esa misma feria fue de una banda de medio post-punk, medio dark y gótica, y el pata que se subió al escenario, ¿qué hizo? Quemó una bandera de Estados Unidos, llevó una paloma muerta, hizo un despelote en el escenario, y entonces, pero no muy inteligente, porque tú tienes que ver dónde estás tocando y cuál es el ambiente. Entonces la feria inmediatamente después de eso dijo, se acabaron los conciertos, no hay El más. rock, adiós. Adiós conciertos, y se fregó. Esa fue una. La 2 fue que estas bandas también dijeron, ya lo hicimos, o sea, tenemos miles de personas que vienen a vernos, me voy a ir a mi casa y me voy a sentar y voy a esperar porque mañana viene el productor y mañana viene CBS y me va a sacar mi disco, o la Sony, me va a sacar Warner va a venir, me va a sacar y me van a llevar de tour mundial. Siguen en el mismo sillón esperando, nunca pasó nada. Entonces hubo una desinflada porque se les subió a la cabeza y pensaron, ya lo hicimos, hay un ambiente, esto le va a interesar a las productoras porque pueden vender, esto puede ser un buen negocio. Y no se dieron cuenta que la gente no tenía visión, o la gente que estaba en las productoras o en las disqueras no tenía visión, y no se le ocurrió, y dijo, no me interesa. Y ahí quedó. Entonces imagínate, no había los discos, no había la producción, no hay eventos, bueno, sí había eventos, pero no este que pudo hacer la catapulta hacia el evento más para arriba, no había un medio bajón. Los mismos metaleros eran un poco ingenuos y no tenían visión también, entonces no entendían esto del negocio de la industria musical. Entonces, como eran tan románticos, también igual de románticos se quedaron también un poco en el aire, porque no la vieron, no dijeron, mira, hay que también pensar en marketing, hay que pensar en las fotos, hay que pensar en la imagen del grupo, hay que pensar en el escenario, hay que pensar en la promoción. Entonces lo pensaban, pero de manera muy ingenua, muy romántica, muy del grupo de amigos, entonces no tenían visión comercial, lo que sí tuvieron los movimientos punk, hardcore posteriores en menos de 3 o 4 años. Entonces los metaleros se quedaron sentados esperando que solita este romanticismo suyo explotara en una superindustria nacional.
y nunca pasó nada, ¿no? Un poco, ¿no? Maestro, quiere decir que los músicos peruanos o las bandas de metal en Perú no tenían problema con la parte comercial, simplemente lo que les faltó fue acercarse con estas personas o estas empresas que los podían expulsar o levantar en cierto sentido de manera internacional. Pensar en función de negocio, no pensaron en función de negocio, no se les ocurrió. Y que es algo que el heavy metal internacional sí entiende perfectamente, ¿no? O sea, ahorita viene Saxon, ¿no? Que creo que toca hoy día. Sí, oye. Yo lo voy a ver, estamos ayudando también en la organización en Lima. Ya son las 5:20. Y aquí ahora toca, aquí De hecho, corriendo. A las 8. Ya. Entonces, con Saxon, por ejemplo, tú lo ves hasta en las entrevistas cuando te hablan del concepto de los fans, ¿no? Nosotros trabajamos para las fans, o bandas tradicionales como Kiss, ¿no? Que te dicen, bueno, nosotros somos un espectáculo, nosotros trabajamos para darles un espectáculo y que ustedes pagan. Claro, hay mercadotecnia y todo, y eso no tiene nada de malo, es parte de la industria, funciona y no tiene... O sea, cuando tú te subes a un escenario, estás haciendo un show. Si no hubiera mercadotecnia, simplemente no conoceríamos grupos de rock, ¿no? Claro. Por medio de la mercadotecnia, por eso conocemos esas bandas. Tan fácil como es. Lo que pasa es que aquí va de dos factores. El primer factor como mercadotecnia y el segundo factor es al amor al movimiento del rock. Claro. En México, por decir en México, eso no es nuevo, se hizo en los años 50. En los años 50, donde se vino mucha corriente de músicos rock and rolleros que hicieron muchos covers y movieron América Latina. Movieron todo el español, hasta España lo movieron. Movieron América Latina. Después vino en los 60, donde vino muchas bandas ya más agresivas, vino bandas como Peace and Love, vino bandas como Nuevo México, El Ritual, vinieron bandas como Dux, que también fueron una revolución dentro del rock más agresiva en México. En los 70 vino un movimiento, vino un concierto que se llamó Avándano, donde fue la gloria y el infierno del rock en México. En el 71 muchas bandas pues se van más a una cajita de televisora que se llama Televisa y muchos ya se quisieron hacer estrellatos y se fueron ahí a ese medio y ahí se perdieron en el limbo, ¿no? Muchos músicos, buenos músicos ahí se perdieron en ese limbo, pero los guerreros siguieron trabajando. Pero te cuento dos cosas. Por ejemplo, si ustedes tuvieron a Vándaro, nosotros tuvimos a Carlos Santana, que vino a Perú y que el gobierno lo deportó. O sea, claro, ¿Cómo es lo posible? deportó, pero fue muy interesante para que vean qué tan importantes eran esto de los movimientos y la ideología de izquierda en Perú. Y iba a tocar en una universidad que se llama la Universidad de San Marcos. Y el gobierno no tenía problema, a pesar de que no le gustaba el rock. Aquí fue deportado Carlos Santana para Estados Unidos, aquí nunca Carlos Santana hizo aquí. ¿No? Carlos Santana se hizo en Estados Unidos, Sí, pues. aquí Santana. Y así lo vemos, Pero- como gringo, no lo Sí, vemos. pero el punto interesante es que para Perú, que es un lugar tan lejano, viene alguien que representa de alguna forma al movimiento hippie latino en Estados Unidos y el gobierno que hace lo deporta. ¿Por qué lo deporta? Porque las organizaciones de estudiantes de la Universidad San Marco declaran que si dejan tocar a Santana, ellos se levantan contra el gobierno. Igual aquí. Pero ¿por Y qué? se acabó el gobierno. Qué tontería. ¿Por qué? Porque era un gringo drogadicto. Entonces, Traía eso iba en hippie, contra. llevaba el hipismo a Perú, güey, no a Venezuela, a Vamos a ser Sudamérica. honestos. En los 80s en México el ambiente del rock, Eso se manejó y de hecho, A ver, tenemos- igual vino Scorpion. Éramos salvajes, güey. ¿Qué pasó con Queen? Vino Destrozamos. Scorpion, vino Queen. Nunca les permitieron Con Rod venir Stewart. a tocar a Éramos Ciudad de México. salvajes. En Guadalajara, sí. En varios lugares. Venus en la Ciudad de México. No, pues, se acabó el rock. No, Queen devastó Puebla, lo robaron Puebla porque fue un desmadre eso. Y posterior cuando viene Rod Stewart acá a la Pero corredera, hay que era ver- Rod Stewart. hay que ver una cosa. Ok, a ver, aquí Después de como eso todos, se enlupó el pueblo. a ver, como todos están opinando por acá, por ejemplo, estaba comentando ahorita como los antecedentes. Si bien es importante que nos esté platicando ahorita ustedes, que tienen también conocimientos, 50, 60, 70, ahorita estamos entrando como en la dinámica de que nos esté platicando de lo que es la obra, pero específicamente aquí tiene unos años exactamente, está delimitado del 81 al 92,
Entonces, en el marco histórico que nosotros tenemos aquí en el metal, también viene acompañado de estos movimientos sociales, claro. que vienen dañados de un movimiento estudiantil del 71 del Halconazo, todos estos grupos que vienen con la trascendencia de los 70, sí es verdad que tienen ahí como el hipismo que tenemos por acá, el movimiento de Avándaro, se vinieron a fortalecer precisamente en esta etapa de la que se está hablando también en lo que es el espíritu del metal. Entonces son como las coincidencias de lo que ya se tiene que estar como enfocando, más bien hasta como la charla, sí los antecedentes, sí porque estallaron como el boom aquí también, pese a las oleadas argentinas, españolas y con todo lo que Sí, tuvo pero que luchar fue a nivel latinoamericano. la globalización. Lo que Pero por fue eso, hay dos temas. Uno es de cómo es recibido todo esto en el caso de Perú, que lo decía en relación al hipismo y todo esto, que es diferente del caso de México Es muy diferente. al caso de Perú. Y la segunda parte, que es lo que estaban mencionando un poco, sobre el tema de lo comercial en el metal. O sea, el New Wave of British Heavy Metal es una máquina de comercio, es una máquina de negocio. O sea, The Number of the Beast es un disco diseñado para adolescentes que ven un dibujo satánico y dicen, wow, yo quiero ser satánico, ¿no? O sea, cuando yo tenía 78 La economía millennial, es una economía millennial. cuando yo tenía en el 78, 79, que yo tenía 12 años, Ellos son yo los que veo pagan. Kiss y digo, wow, porque tenía 12 años, ¿no? Oye, Y a través mire, de eso voy entrando a otras cosas poco a poco, pero es una máquina completamente comercial y ¿no? Es una maquinaria de comercio. Político, Así me llega a mí, ¿no? Y cuando llega, todas estas bandas y después todo esto me llega a mí como un adolescente que se enamora de alguna forma de este sonido, pero que es un sonido que nos lleva, como tú decías hace un rato, nos llega a través de la mercadotecnia, Claro. nos llega a través del negocio, nos llega a través de eso, y es difícil para Latinoamérica entenderlo de esa forma, porque el peruano que recibe eso no se da cuenta de esa parte, desecha toda la parte comercial que hizo que le llegara y dice, no, esta es la parte romántica nomás. Y esta es la única parte que me importa. Y no se da cuenta de todo ese trabajo de mercadotecnia, ¿no? Exacto. Es de que esas bandas le estaban hablando a los adolescentes en el idioma de los adolescentes porque querían venderte un producto, ¿no? Y peor todavía, o mejor, depende del punto de vista, cuando empiezan a aparecer las bandas californianas, ¿no? Entonces las bandas californianas empiezan a tener influencia en Perú, pero los peruanos no entendían que las bandas californianas representan su propia coyuntura y son bien Hollywood, pues. El pelo, ¿no? Motley Crue, ¿no? Poison, no sé, todo esto, Aparte de que vienen de una economía muy diferente, ellos, su mentalidad es muy diferente a la que vivimos en Latinoamérica, totalmente. Un grupo de metal latinoamericano, su mentalidad es muy diferente a un grupo de metal europeo Lo que o acabo de decir, gabacho. acabo de decir, ¿no? Exactamente. Sin embargo, aquí no es la parte que le llamamos Y nuestra no nos parte abrimos, comercial, ¿no? Es que yo no quiero ser comercial. O sea, güey, en el momento que yo tienes tú un Facebook, ya eres comercial porque a través de esa red social te permite que otras personas te conozcan. En ¿no? cuanto Como banda. vendas un demo, Sí, güey, con por eso ya eres supuesto comercial que porque ya estás no está peleado con. te estás dando a conocer. Pero no es lo mismo que tú digas, me voy a levantar y voy a hablar por una playera para que tú la consumas, a que sabes que mira un desmadre y yo lo voy a hablar. Es totalmente diferente. Exactamente. Una Sí. cosa es hablar de ti mismo y otra cosa es hablar de la problemática general de lo que concierne el Pero es rock como lo que decía el y maestro. heavy metal. O sea, está la banda, tiene la parte romántica, que es con lo que se crean los peruanos. Exactamente. Y la otra parte que es la comercial, la mercadotecnia, que es cómo me llegó a mí este producto a mis manos, desde Australia hasta acá, pues a través de esa plataforma. Exacto. Sí, Y eso, así es, ya lo conocen ya. Pero es más, eso lo vemos hasta ahora, ¿no? O sea, yo cuando la vez pasada me hacen una entrevista para una radio en Lima y querían que yo opine sobre esto que es el indie, que no sé qué cosa es hasta ahora y nunca voy a saber qué es. Según es No, música tiene- independiente. O sea, y yo ¿no? le digo, y yo antes de que empezó de frente, Pues empezó de todos los frente, músicos ¿no? hemos hecho música por nuestro lado y no cobramos hasta que nos llega la fama, entonces todos somos indies, ¿no? Pero el 99% de las bandas indies no son indies. Porque son hipsters o bandas hipsters que, o sea, si yo estoy en Perú y me llega una banda de Manchester, ¿cómo creen que llegó? Porque me lo pasó por Facebook, no, hay una mercadotecnia detrás gigantesca, es una super banda, entonces no es una banda indie, no tiene nada que ver, es una cuestión de comercio. Pero esa parte es la que, por ejemplo, en el caso peruano se olvidan un poco, entonces no la ven, entonces tienes una cosa muy extraña en la cual las bandas peruanas les gusta la imagen, les preocupa la imagen, empiezan a trabajar el tema de imagen, pero tienen una relación muy ambivalente, porque si tú cruzas ciertos límites, eres un vendido, eres un comercial, eres un posero, no eres true metal, no, Dios sabe que no es true metal, es que te vienen No estamos alejados. te vienen todos los fans de Manowar y te matan. Entonces Perú es problemático en ese sentido y hasta ahora es un poco problemático. Además, el libro ha generado un montón de controversia también en ese sentido, ¿no?
porque han empezado las peleas entre los true y los no true, y quién es true y quién no es true, entonces todos se pelean, ¿no? Vienen los jóvenes y dicen no sé qué, y viene el metalero viejito y le dice, tú imberbe que todavía no te has enterado que él venía conmigo a los conciertos en 1981 y tú ni habías nacido. Entonces se ha generado todo un conflicto que también es un poquito, y esa sí es una problemática internacional que yo sí creo que tendremos que desechar del metal, que es esta lógica de quién es el verdadero y quién es el falso, porque no sé quién se cree superior a quién, pero eso sí pasa mucho en la movida, y no sé, me imagino que pasará acá también, aquí, ¿no? Igualito. De hecho, vivimos en esa pinche Igualito. limitación. Aquí no sales por una Y lucha quién se de egos, cree muy verga y quién es chingón, o sea, sabemos. Ahora, lo que sí es cierto es que no ha pasado, la parte buena en nuestro caso es que eso no pasó en esta movida inicial. Qué bueno. Porque esta movida inicial de los 80 era tan cerrada que todos son amigos entre sí de tantos años que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, mañana te armas tu banda de cumbia porque es un buen negocio, lo que sea, y nadie te va a discriminar, ni nadie te va a mirar mal porque fuiste parte de una movida y sigues de alguna forma siendo parte de esa movida, más allá de lo que hagas tú con negocios, con tu vida, con lo que sea. Ahora, pero esto ha pasado solamente en una movida inicial que es la gente de los 80s, ¿no? Entonces, pero ya las generaciones posteriores ya se han puesto un poco más densa con el tema de la... Los 80 fueron la época del cambio, ¿no? Sí. ¿No? Tomando el tema de tu título, espíritu de metal. ¿Cuál no? Espíritu de metal. ¿En qué te basas en tu pueblo? ¿En qué te basas para poder decir espíritu de metal? Tiene dos ángulos el tema, ¿no? Por un lado, es justamente esta idea de que hay algo detrás que es sutil y que une a la comunidad metalera más allá de lo que hagan o no hagan. Y nosotros seguimos siendo amigos y parte de esta movida inicial, hagamos lo que hagamos. Por otro lado, también está el hecho de que no solamente está esta sutileza, sino que también el metal peruano tenía una connotación espiritual muy fuerte en este momento y por eso, como les decía, un discurso muy hippie. Entonces las bandas hablaban de temas espirituales, temas semi-religiosos. Entonces no era tan común en las bandas iniciales, por ejemplo, hablar de temas satánicos o hablar en contra del cristianismo, etcétera, sino más bien todo lo contrario. Tenemos bandas como Jerusalén, tenemos bandas, como te dije, como Almas Inmortales. Entonces el tema de la espiritualidad era muy fuerte, desde Krishna hasta cristiano, hasta lo que quieras. Pero el tema de la espiritualidad en una tendencia muy, muy hippie también, o muy sesentera norteamericana, que para mí es importante también porque, bueno, yo soy religiólogo, ¿no? Entonces yo me gradué de mi bachillerato inicial es en religiología. Entonces a mí me interesaba mucho el tema de cómo habían visto desde el punto de vista espiritual y cómo había influenciado la contracultura norteamericana, el desarrollo del pensamiento de la contracultura peruana. Y eso se ve muy reflejado en los primeros metaleros de Perú, lo cual es un poco raro para otras escenas donde los metaleros como que reflejan un poco más el discurso inglés y después en los 90s a principios mucho el discurso norteamericano. El peruano tiene sonido de garaje horrible, discurso hippie, esotérico, espiritual y sonido de la onda de clase obrera inglesa del premio Wave of British Heavy Metal. Entonces, en Perú pega mucho Motorhead y Black Sabbath, ¿no? Son bandas que tienen mucha fuerza. Sí, son más ¿no? nativos del rock and roll, más atrás, Más ¿no? esa onda, pero después la mezclan con los temas de imagen de California. Entonces es un arroz con mango muy interesante que requeriría que yo le explique mucho más, me puedo pasar horas explicando los detalles, pero es un arroz con mango muy nacional. Entonces el espíritu del metal tiene que ver con esta noción, por un lado desde el punto de vista de fortaleza de comunidad, como este espíritu de unidad, por otro lado con el tema espiritual en particular, que tiene que ver con el movimiento hippie y cómo influencia esta movida, y un tercer lugar con la sutileza con la cual se tiene que enfrentar uno al discurso del metal peruano. No es tan fácil como hacer la Wikipedia, tiene que explicar un montón de cosas para entender qué cosa es y cómo se siente. Entonces es como que tiene un espíritu propio, una forma de ser, una naturaleza comunitaria. Y de ahí ¿no? la tendencia de crearlo físicamente, porque se puede hacer un blog, toda la información que está ahí se puede ofrecer de manera digital, sencillo, ¿no?
pero no ¿de realmente. dónde nace? No realmente, porque este es un texto medio así, barrio autogestionado, medio raro, que es un híbrido entre el discurso académico y el discurso popular, le llamaremos, ¿no? Entonces están las dos tendencias juntas. Entonces, normalmente tú no lees tanto análisis crítico en un blog. ¿Qué hace un blog? Un blog te cuenta la historia, te cuenta las anécdotas, o la Wikipedia te dice los datos, fue la banda tal, y él tocó, y el año siguiente, un mes después tocó este otro, y cambiaron de guitarrista, de cronología. Entonces eso no nos ha interesado para nada. Para eso está la Wikipedia, para eso están los blogs, para eso está todo eso, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos, este libro es crítico y es una conversación crítica sobre el tema de la formación del heavy metal en el Perú. No es una historia del metal peruano inicial. Y O sea, esperen tiene la segunda datos, parte. tiene datos, O sea que tiene datos, pero ese no es el punto es conversar. Y ahora había otro segundo punto, que habían blogs, habían páginas, había gente, habían 40 personas diciendo, yo voy a sacar un libro, hace 5 años que voy a sacar un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aunque no lo crean, el hecho de sacar este objeto físico ha hecho que todo el mundo empiece a conversar sobre el tema, lo cual no había hecho una página de un blog. Y va a provocar que otras personas empiecen también a escribir. Mira, te voy a decir una Ya cosa. empezaron, o sea, al día siguiente la gente está diciendo, esto no es cierto porque en la página 45 yo estuve ahí, perfecto. Entonces hay otra opinión, entonces empiezan los fuerzas a participar. O sea que no El cae en metalero un de dogma. corazón, te lo juro No que caigas en va un dogma. a detener tu libro, lo va a agarrar. El metalero de corazón mexicano lo va a detener y lo va a analizar. Así como hay muchos pseudometaleros, vamos a ver a alguien que vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta de una cultura que es muy parecida a la nuestra. Tú lo que platicas es muy parecido a lo que nosotros vivimos. Sí, un poco, ¿no? Mira, y además que es bien interesante porque hay blogs y todo lo que quieras. Este libro, sacamos el libro y casi todos los periódicos de Lima nos han sacado artículos. No nos han hecho caso nunca y de pronto sacamos un libro nosotros y como buenos metaleros ochenteros, no teníamos tampoco ninguna idea de marketing y somos malísimos para hacer marketing para un libro también. Tampoco sabíamos cómo hacerlo. Sacamos el libro, lo mandamos, es más, ni siquiera hicimos corrección de estilo porque la imprenta nos dijo, oye, si me lo traes el viernes, te lo puedo tener antes de fin de año, si no, no sale. Igual. Toma, sácalo ya, ¿no? Entonces, lo que sí Si no llegas a la maquila hoy, te avientas 15 días después o un mes. No, era fin de año, me dijeron sale en el 2019 Así y nos vamos a hacen ver aquí. cómo es enero. Sí, No, no. ¿sabes qué? Sácalo como sea, ya sácalo ya. Y lo que ha pasado es que nosotros, sin tener cero interés en marketing y sin saber nada, absolutamente nada de marketing, y sin tener nadie que llame a los medios para tratar de promover, de todos los periódicos nos han empezado a llamar. Ellos nos han empezado a llamar y decirnos, oye, me he enterado que están haciendo un libro, queremos sacar un artículo. Entonces todos los periódicos, ¿no? los programas de radio, han venido a la televisión a hacernos hacernos un reportaje y nosotros éramos como que, ¿qué pasó? O sea, a nadie le ha interesado esto nunca nada. Entonces, pero es bien raro, ¿no? Porque, o sea, si yo hubiera puesto... ¿Será? O sea, si yo hubiera sacado esto en un PDF y lo hubiera subido a la internet, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero todavía, no sé, el objeto físico es algo, ¿no? Y yo lo entiendo exactamente. Yo como músico, yo puedo subir un video o hasta el disco gratis por internet y no me lo pelan igual que yo entregue el disco físico. No me lo pelan, aunque lo esté regalando. Les digo, es gratis, llévenselo. No, prefieren tener el físico y hasta lo pagan. Entonces vamos a vender, ¿no? Pero algo que valga la pena. Oye, que es una locura, porque pudimos haber hecho el libro mal o bien, igual nos hubieran traído todos los medios a hacer artículos. Entonces, bueno. Gracias. Bastante la importancia, por ejemplo, de tener ya eso lo que conforma ya un documento histórico y estamos con las semejanzas de lo que va a suceder por aquí próximamente también en nuestro país con algunos intentos de sacarlo. La idea romántica de tener un libro, porque realmente es así como por ustedes, ¿no? Tanto un poco en las memorias, la participación de lo que está pasando en la escena, no muy alejado de lo que está sucediendo con nosotros precisamente, pero es importante, ¿no? Rescatarlo. Y bueno, pues como comenzamos así de lleno, en las presentaciones estaban por ahí quien vieron los flyers, importante la participación de Tal Corrosivo, de Roy, de Kalani, que también tenía pues realmente es importante como que nos platicamos así un resumen, porque como personaje quizá ustedes no lo tienen ahí como bien identificado para quien no está en la escena,
que nos platicaras un poquito, antes de seguir como con la dinámica. Paco de Mago Rodríguez, del Teatro de los Sueños, Metal Temple Records, que están aquí con nosotros, el señor David Manríquez, creo que ya se retiró, no sé si anda por aquí, pero ellos como productores, ¿no? Como sellos de metal, y bueno, especialistas en el género, pues en el Teatro de los Sueños, realmente como todos los géneros, sin embargo están involucrados, importante también la presentación y por supuesto el punto de vista que ellos tengan nosotros que aportarnos, pero si por favor nos puede resumir un poquito Mando Calani, para saber un poquito de lo que está haciendo los premios Calani, ya está en Utah Radio, y el trabajo que está haciendo con el metal, porque va más o menos a la semejanza. Mucha gente no cree de momento en decir los premios Calani, sin embargo es un esfuerzo que se está haciendo precisamente por el metal. Me parece importante la participación de Mando, y en mi caso particular me pareció importante también invitarlo, entonces como que nos vea un poquito el contexto de lo que ha estado haciendo, apostarle al metal, porque no es tan fácil apostarle al metal para quienes trabajan con eso, para quienes están precisamente, ¿no?, ahí en la materia, a lo mejor en el caso de Roy. Y bueno, voy a pasar el micrófono. No, te lo paso yo, pero solamente quería contar rapidito que también estoy viejo. Entonces, a mí todavía... Usted no es experimentado. Soy sabio. Ya somos dos, hermano. Pero entonces, como soy viejo, a mí me gusta el objeto físico. Así, La nostalgia. ahora yo tengo un problema porque yo solamente escucho vinilos, yo no escucho mucho CD. Y entonces, pero no es por hipster, sino porque yo he crecido así, pues yo estoy acostumbrado. Yo también crecí así, no es que no me da tiempo de poner. No es la hora vista. Y hasta los vendí. Pero me tienen loco ahora los chibolos, con los jóvenes que compran sus vinilos de $2,000, no sé qué costarán, pues no puedo pagar, ¿no? Me han malogrado el mercado porque ya no puedo comprar discos. Y ahora los vinilos se sacan aquí también como por la idea romántica de tenerlo físicamente también como vinilo, ¿no? Ahora Es que de alguna forma yo siempre he dicho, plasma tu historia, no la dejes a interpretar. Aquí está plasmado. Dejar testimonio de tu trabajo. Y creo que es una historia que no le conviene a ninguno ni a otro. A muchos a nivel mundial metaleros que han sufrido un problema para salir adelante. Y nosotros estamos igual que Perú y muchos países de Latinoamérica. No nos puede llegar a ser ese gran nombre de metal latino. ¿Por qué? No por ser malos, somos excelentes. Porque no existe el apoyo. Primero está el primer mundo y luego los latinos. Y eso nos opaca directamente, aunque seamos excelentes, güey. Plata Blanca está arriba, pero no es el mejor. Pudiera ser el mejor, ¿no? Es una forma de decir. Déjame decirte que los españoles, aunque sea entre comillas, primer mundo, no está en la vida. Y también su heavy metal no está en una calidad musical a nivel mundial. Pero ahí te va. Pero España no es el primer mundo. Dije a nivel latino, y España es un país latino. Entre comillas. Y normalmente los países de habla hispana somos latinos. Somos los más marginados los que hablamos español. Entonces, somos los países que más necesitamos, no apoyo de otros países, ni madres, porque somos chingones. Que entre nosotros levantemos nuestro género. ¿Entiendes? No pedimos ayuda ni madres, nada más que no nos bloqueen, hijo. Y podemos seguir adelante bien chingón, como los mejores músicos. A ver, para aclarar, estaba diciendo el maestro, porque me mencionas por allá que no es el primer mundo. No somos. No, que España no es el primer mundo. España es un país constantemente en crisis económica, igual que Grecia, igual que Italia, es otra. Es más, Italia es latino. Y yo soy español originalmente, yo nací en Barcelona, o sea que sí conozco el país. Más o menos. El país vasco. No, yo soy catalán. ¿Eres catalán? No, mira, perdón, maestro, a lo que voy es que musicalmente y ideológicamente siempre ha venido España a conquistar a América Latina. Sí, y también dentro de musicalmente, dentro de heavy metal. España siempre... Y ha habido desde los 80s, vino un Barón Rojo aquí en México, vino un Obus, vino un Sangre Azul. Pero acuérdate que Perú no iba. Pero México está superando todas esas bandas. Pero México era diferente porque las bandas sí venían acá. A Perú no era ninguna. Mira, te voy a decir la neta. Nos ha rebasado. Si algún día te quedas a vivir aquí un año dentro del ambiente metalero, te vas a dar cuenta de nuestra realidad, muy parecida a la que tú estás platicando. España es un país latino, Argentina igual, pero han crecido más en su rock and roll.
en su heavy, en este caso. ¿Por qué? Porque la gente cree en ellos. Así es. A lo que voy, España, un grupo de metal, un grupo argentino, Lo apoya el gobierno. uno solo llena un estadio, tocando metal. ¿Por qué en México Luzbel? ¿Por qué no Leprosy? ¿Por qué no Transmetal? ¿Por qué no los que nos ponen como los mejores metaleros de México no llenan ni 3 personas en un pinche antro? Al Chile, lo digo de verdad. Son muchos aquí. Que ya son un poquito. No, demasiado. es el gusto, es Hay el demasiado gusto. metal aquí. Es el gusto. No. Jamás, es el gusto. Pelea. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. También hay un público, también hay un público, hay un círculo. Somos un país más grande, por eso debemos tener más Pero auge. la competencia es más. Así es. Bueno, pero yo tengo algo Estamos mal educados, que es A otra ver, cosa. si nos vamos para que yo tengo algo Que somos mejores y En la estación de radio que yo lidero, alojamos programas de España, programas de Argentina. Y yo tengo la oportunidad de platicar con muchos argentinos, ecuatorianos, bolivianos, salvadoreños, hondureños. Y mexicanos. Muchos. Pues aquí está el mago. Estoy mal. Colombianos, con todo. Apenas entrevistamos a esta banda, ¿cómo se llama? Dead Silence de Colombia. Y yo lo que pudiera opinar respecto del metal sudamericano o nuestros hermanos latinos es que ellos nos miran a nosotros los mexicanos como algo sumamente increíble. No es por sentirnos mal, aquí tenemos un hermano latinoamericano. Cuando yo platico con colombianos, cuando yo platico con argentinos, cuando yo platico con chilenos, uno de los sueños importantes de estos músicos es venir a tocar a México. Nos ven como una plataforma sumamente importantísima. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en serio cómo nos miran nuestros hermanos sudamericanos para ponernos al nivel de sus metas. Hay que plantearnos un poquito, centrarnos un poquito más de cómo nos miran para también tener esa solvencia mental de ya dejar de estar siempre hablando de es que los europeos, es que los gringos, es que los asiáticos. No, nuestros hermanos peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños, somos el metal. Ya desgraciadamente ya nos partimos, somos nosotros. De México a Argentina somos una escena enorme, gigantísima, grandísima, que hace libros, que hace radios, que hace premios, que hace discos, que hace bandas. Y sobre todo, Y ya estamos... es honesto. Somos honestos y ya nos estamos sumando somos tantos, que ya estamos creyéndonos. Ya somos más que el metal europeo, ya somos más que Pues más bien metal gringo. hay que creerlo, la Sí. Mira, yo soy de Chilacolandia Mix y hemos trabajado con bandas de españolas sudamericanas que están radicando en Alemania, metaleras, y mexicanas que también están trabajando en Alemania. Hemos entrevistado a una banda de mexicana que a lo mejor muy pocos los conocen aquí en México, se llama Zico. Sí, claro, sí, Y esa banda allá en Alemania están pero de poca madre esas bandas y aquí en México a lo mejor la comunidad sí lo conoce, pero es muy triste que en México no lo conozca. Entonces, a lo que voy, hay también bandas, un Voltax, que yo estaba viendo, un Voltax que está tocando en Alemania, está tocando, y que no le pide a ninguna banda Street Master, así es, que no le pide nada a ninguna banda europea. Y que de alguna ustedes por cierto, o sea, muchas bandas que de alguna otra manera están tocando en cualquier plataforma mundial. Sí, Bueno, ahora, tienes que ver una cosa. Este libro en particular habla de 1981 a 1992. Si tú piensas en el metal peruano ahorita, no sé, Anal Vomit es una banda que hace, no sé, 60 conciertos en Europa todos los años. Y es más, divide su concierto entre Tour Europa del Sur, Tour Europa del Norte, pues están en todos lados, ¿no? Y les va muy bien. Bandas como Mortem o bandas como Hades o hasta Cranium
son bandas internacionales. Es más, Morden, los miembros ya viven en Estados Unidos porque les resulta más práctico vivir en Estados Unidos para hacer todos sus tours por todos lados. Eso no es un problema, pero esa es como otra época ya, que de alguna forma empieza, para Perú. Perdón, porque tú estás tomando un tema del romanticismo de los 80s y nos estás vendiendo dentro del libro el romanticismo de los 80s y que se está quedando. No es cierto, porque el heavy se está evolucionando también en su pueblo. Sí, lo que No dice. entendí qué estás diciendo. No, son etapas. En su libro maneja una historia de cierto tiempo a cierto tiempo. O sea, Y del está hablando 81 de al la- 92 es la etapa, nada más. O sea, sí hubo Pero otro el progreso. libro Vamos al se siguiente libro. Bueno, a ver, me permiten hacer una pregunta al maestro, ahorita platicamos de los premios Carani rápido. Sí, por Por favor. favor. Lo primero que quiero saber yo, aquí el maestro, ¿cuál fue el objetivo de sacar este libro? Ahorita lo piensas y ahorita te digo por qué. Nosotros en Premios Carani llevamos ya 6 años donde reconocemos primero el trabajo físico de las bandas, que es el esfuerzo tanto en dinero, en tiempo y en voluntad en sacar un disco físico que aquí no es muy sencillo ni tampoco muy barato. Entonces, y después la otra parte, ya que tienes la maquila de 100 o 500 piezas, después distribuirlo y venderlo tampoco es sencillo. Sin embargo, sí tomamos la parte de la nostalgia, de la parte del romanticismo, de que yo consigo más gente que le guste mi trabajo llevándole mi disco físico que si en una plataforma digital. Sí, es claro, güey. ¿No? Sí, neta. Por supuesto. Entonces, Premios Carani se dedica a eso, a decirle, a ver, banda, te reconocemos toda la chamba que estás haciendo, ya tienes el disco, estás manteniendo una alineación con un grupo, después te estás esforzando en hacerle la publicación a tu disco, hacer una presentación oficial, después te estás publicando o te estás preocupando en salir a dar gira, ya sea de tu estado o de tu comunidad o hasta de tu país. Después, el tener actualizadas tus redes sociales para que la gente sepa todo lo que estás haciendo. ¿Te imaginas lo que tenemos en la cabeza los líderes de cada banda? Todo eso, güey. Tenemos que maquilar todo lo que tú dices, güey, porque si no, tu banda no jala. Y no es sencillo. Entonces, por eso yo decía hace rato que la parte de la cuestión comercial debe estar incluida en nosotros, debe ser incluyente porque nos va a ayudar a que mi producto llegue a las manos del señor viviendo en Alemania. ¿Me explico? O hacer un video que también es un formato que nos pueda utilizar o lo podemos usar para que llegue de manera más rápida a otro país mi música, ¿no? Comercializarlo. No quiere decir que comercial sea prostituir mi música, ni mi esencia, ni mi persona. Claro. Estoy nada más tratando de vender mi producto a otros lugares. Eso es la parte que muchos metaleros mexicanos no entendemos. Exacto. Y pensamos, es que tú quieres ser comercial. No, yo no me prostituyo. Oye, yo soy un póster andando haciendo promoción de una banda. Sí. No, jamás. Está, Pero ¿me entiendes? O sea, No, pero está bien, es parte de él, ¿no? Es parte de la él, o sea, mercadotecnia. me encanta. A mí me pero es encanta. promoción, es como Mira. poner un afiche en la Yo calle de siempre promoción. he visto el metal como algo simbólico para los que nos gusta. Es maravilloso. El metal siempre ha sido respetuoso para mí y no tenemos ningún problema con formalismos. El metal no tienes que vestirte bien ni mal. Llega con la actividad, con la actitud de ser rockero y hacer bien por tu música. Me importa, verga, si vienes roto o tatuado, al contrario. Pero la producción sí importa, Y siempre la hay gente, imagen, mira, importa. todo eso es Parte de- horrible. Bueno, también es parte de El cómo show, cómo te vende. o sea, el público, ¿por qué prefiere a una banda a otra? Porque también tenemos que ser algo complementario, ¿no? Es decir, tengo mi música, que ya es buena, pero también de qué te sirve ver a unos tíos allá arriba muy virtuosos, pero que parecen árbol, no se mueven para nada. Exacto. Es el Exacto. show, Ahí para el el- espectáculo. Eso sí. Sí, pues, no te proyectas nada, güey, ¿no? No te hace vivirlo. Tocas 20,000 notas, pero tienes los pies con un clavo en los Ah, sí, pies. sí, no se mueve para nada. No, Entonces también es Hasta parte de eso lo que puede ser nosotros un vemos. concepto. no, O sea, hasta no. eso puedes hacer un concepto para venderlo como show. O sea, será muy cagado, pero si tú estás Black así metal árbol. y lo vendes Sí, así, sí, la gente se va a quedar. Bueno, Puede ser un pero concepto. si eres la Podría única ser. banda, pero si hay 1000 que las 1000 hacen eso, ya no les interesa, no les llaman la atención también. Parte es visual. La No gente estoy- te va a ver, te va a escuchar. es visual. No estoy de acuerdo porque la mayoría de los músicos que vemos en México, No se ningún mueve. cabrón Ah, pero- se mueve. No se Es mueve. Tocarán bien diferente. chingón, pero no hacen nada. O sea, es La diferente. mayoría. Una cosa es que no sepas hacer como un proyecto, un show que intencionalmente sea así para que logre un impacto en el público. Pero Hay vean, gente que- el mago tiene razón. Muchas bandas que no. Porque la o sea, mayoría no son así, saben. entonces no tiene nada diferente de una a otra. Si de 100, 80 no se mueven, entonces ¿cuál va a ser el Yo atractivo? te cuento un poco, ¿no? Yo fui profesor asistente también en la Universidad de California en un curso Sí, que se estaría padre, llamó pero si no fueron- Anatomía de una estrella de rock. Pero que fuera
Bueno, ya déjame que me conteste, porque mira, es que yo soy muy partidario de tener las cosas físicas. De hecho, mira, yo en mis acetatos... Pero cuento rapidito de lo que está comentando ella, ¿no? Él fue profesor asistente de un curso que se llamó Anatomía de una estrella de rock. Entonces, no solamente es que existe un espectáculo, que hay un negocio, que tú tienes que hacer algo en escenario, que tienes que entretener a tu público, sino el rock tiene una historia de desarrollo de performance, de cómo trabajas el ambiente del escenario y cómo representas tu cultura musical en el ambiente del escenario. O sea, y eso es bien importante, ¿no? O sea, vas a tener personajes como Iggy Pop, no son un cualquiera cuando se trepan al escenario, ¿no? Entonces, y son parte de una historia. Entonces, eso también es importante y generalmente no se le toma en cuenta. Pero la pregunta que tú haces es ¿por qué, no? Un poco ¿para qué, no? Pero es porque yo me dedico a eso. O sea, yo soy un académico, yo estoy en la universidad, yo escribo, yo me dedico a escribir sobre música y tratar de entender la música. Entonces lo que dije es, el primer libro que yo tengo que sacar fuera de artículos sueltos que he hecho, lo va a ser sobre metal, ¿no? Entonces hay otros temas que yo también trato, doy clases de otros temas, doy clases de música del África, de apreciación musical, creatividad musical, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este era el tema que principalmente a mí me importaba que saliera y que saliera de forma independiente, ¿no? Inicialmente. Pero es un asunto personal, yo creo, ¿no? Maestro, te lo preguntaba por el hecho de que esto ayuda mucho a la comunidad metalera, a los mexicanos y a todos los latinos también, de que quede un testimonio de ciertas historias, ciertas problemáticas, ciertas adversidades que tuvieron que pasar muchas bandas de heavy metal para poder sostenerse en la escena, ¿no? Es complicado, entonces esto nos permite tener ciertos parámetros históricos para poderlos utilizar en un futuro, sobre todo contra el gobierno que no permite muchas veces que se toque heavy metal. A mí me ha tocado en varias planadas de varias delegaciones, bueno, ahora alcaldías, nos dicen, sí, le damos chance que haga este evento, bla, 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 te ponemos el Ganso Paul, el equipo, el Black Light, etcétera, 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 pero no le pongas festival de metal, ponle el rock nos une o el rock apoya, o sea, ¿cómo que no le podemos poner metal? Porque está satanizado, ¿me explico? Entonces, esto ayuda mucho a quitar esas vendas de los ojos a mucha gente. Hace en el 2015 yo di una serie de conferencias sobre 3 temas diferentes, uno sobre punk inglés, otro sobre black metal nórdico y otro sobre el ska y la cultura de la música en Jamaica para la universidad. Y sucedió algo bien interesante, ¿no? Que es varios metaleros o gente que había estudiado en la universidad dijo, no lo puedo creer, te van a dejar hablar de black metal en la universidad. Y era como, sí, ¿por qué no? Pero antes era, yo creo que eso sí en Perú ha cambiado un poco, ahora ya no es tan problemático, pero todavía estamos en proceso, vamos a decir, poquito a poco. Ahora, el libro también tiene el objetivo de ser una lectura corta, sencilla, chica, que la gente pueda leer rápido y entienda qué mucho está pasando y que al mismo tiempo tenga un análisis crítico y no sea una lista de cosas. Entonces, ese también es el objetivo, porque si no nos hubiéramos hecho un libro de este tamaño, la historia del metal, 40 años de todo lo que sucedió, para ellos abrazar un libro y ser feliz, pues no, pero eso no sirve para nada, ¿no? Oye, que también nos orillas a que vuelvan a utilizar el papel, ¿no? El libro, que ya no lo hacen mucha gente. Ya todos aquí, ¿no? Y escriben horrible escriben. Espérate que le hace el mío. Que no tengo corrección de estilo, dijo. Y saber si no está en México el libro. Oye, ¿dónde lo vamos a adquirir? Eso sí. ¿Quieres que hable? ¿Dónde podemos comprar el libro? Ese güey no habla, ¿eh? No lo pueden comprar porque los metaleros no creemos en el marketing y no, pues no lo voy a vender. Me quedan 10 libros que he traído que tengo acá. Traje 40 libros, de los cuales muchos se fueron, los dividí como pude. Se fueron 20 en la primera presentación en la UNAM, se fueron 10 en Tijuana y me quedaron 10 que tengo acá. Okay, son los 40 que me traje para, ¿no? ¿Me dejas uno para comprártelo, por favor? Claro, Quiero sí, la acá estoy, esa es la parte. Gracias. Cuesta 1,600 pesos. Bueno, Y efectivo, pues, ahí tengo tarjeta. pues, Y autografía más caro. me iba a sacar mi tarjeta, güey. No mames, ya valió. No, sí, hermano, no manches. Me gustaría pedir la Hay que apoyar participación de Miguel Inés, si es posible, por aquí de Miguel Inés Romero, quien tiene el sello discográfico de Metal Temple. Ándale, Joto. Antes Templar. Bueno, antes que todo, buenas noches, buenas tardes todavía, es temprano. Buenos días. Bueno, pues, amigo Nacho, bienvenido a México. Ya sabes que has tenido aquí muchos hermanos ahí dándote la puerta, la casa, el corazón, porque aquí en México, no importa de dónde seamos, no importa nacionalidad, ni color, ni raza, ni religión, simplemente somos metaleros y somos hermanos por el metal. Y bueno, pues aquí estamos, aquí con toda la gente de los medios,
de comunicación y la gente que está involucrada en la escena metalera de México, gente que está trabajando todos los días. ¿Por qué? Porque aman y son parte de ello. Y bueno, pues aquí me siento bien contento porque aquí estás en familia. Gracias. ¿Sí? Bienvenido. Y hay que agradecer a Hammersmith Gallery, aquí a nuestro amigo Cabo. Quiero, ven para acá, por favor. Un aplauso para el encargado de aquí, el mero de aquí del lugar de Gallery, Hammersmith, que nos está brindando su casa. Tienes toda la libertad de hablar lo que quieras, hijo, porque este país, gracias a Dios, ahorita somos libres. Y tienes toda la libertad, ¿eh? No te preocupes por nada. Bueno, ante todo, gracias amigo, gracias Cabo, o Kevin, para todos, para toda la banda, aquí a la gente de aquí del lugar. Es un excelente lugar que ya tiene 7 meses, apenas abrió este lugar, es un lugar que ningún metalero se debe de perder, ¿eh? No. Aquí tenemos cosas increíbles, hay viniles, bueno, imagínate, es como cuando llegas a la licorería, dices, como cuando llegas a un niño a la juguetería, dices, en la madre, de aquí soy, ¿no? Simplemente date cuenta. Entonces aquí se sienten en casa, no pasa nada, aquí no hay problema, aquí no nos van a deportar, ¿eh? Porque ¿a dónde nos van a deportar? A Tepito, a 3 calles nada más. Bueno, un aplauso por aquí para Kevo. A ver, un aplauso para todos porque nos ha brindado el espacio y el lugar para promocionar este evento aquí de la presentación del libro Espíritu del Metal. Pues muchas gracias. Bueno, Hammersmith no solamente soy yo, somos varios socios. Están las chicas de Valkyria Tattoo, que son 2 tatuadoras. Uno de nuestros socios que es Estudio Vinilo, que él es el que estaba encargado de la parte de viniles. Y pues no ha sido trabajo de solamente una persona, no ha sido de apoyo de mucha gente, ¿no? Pues igual, bienvenido a México, igual toda la gente que quiera venir a las bandas, todos son bienvenidos aquí para traer metal mexicano y peruano también, bienvenido, ¿no? Gracias. Para todos este lugar. Gracias. Un aplauso para el lugar y bueno, que se sigan abriendo más espacios para la escena metalera, rock and rollera y todos los géneros. Les quiero decir a ver, Temple Metal Records, por favor, unas palabras hermano, a Miguel, por favor. Que se acerque el muchacho, el festejado. Mira, Nacho. También les quería decir, en el Facebook estoy con mi nombre completo, que es medio largo, pero que está acá. Agréguenme para conversar, para que me cuenten más cosas, porque esto se habla un ratito, pero hay 1000 cosas que se podrían conversar, para pasarles bandas, videos, links, para que escuchen otras cosas también, textos, etcétera, ¿no? Te vamos a dar lata ahí. Acá le vamos a dar la palabra a Miguel. Sabemos que no le gusta mucho hablar. Ahí está. Sin embargo, es importante que nos compartas tu experiencia, ¿no? Tanto como productor. Bueno, siendo productor, ¿no?, de discos, sabe la fans, verdad. ¿no? De metal, además, ¿no? Bueno, pues mira. Acá con el micro, por favor. Más o menos. Ponte el micro. No, o sea, al final de cuentas tenemos muchas similitudes. Ponte el micro. Toda América Latina tiene muchas similitudes con respecto al heavy metal, ¿no? Nuestra historia de heavy metal también empieza pues, en los mismos años que señala Nacho, o sea, desde los 80s hasta los 90s, ¿no? Digo, no son los únicos que tuvieron sus limitaciones para poder generar discos. Nosotros también tenemos discos que parece que los grabaron con una grabadora de puesto, sobre todo el de Ramsés. Y son éxitos, son éxitos. Digo, y lo primero que debe de hacer uno es reconocer el esfuerzo, lo que hace Nacho, ¿no? Por mantener vivo el espíritu del metal necesariamente. Eso tiene un mérito muy grande. O sea, cada que una persona hace algo por el heavy metal es un mérito que se tiene que dejar necesariamente plasmado, ¿no? En la historia del heavy metal en toda América Latina pues carece de un vertedero. ¿Dónde acaba la historia del heavy metal? ¿Y dónde empieza? No lo tenemos. Ningún país de América Latina lo tiene. Ni siquiera Argentina, ¿no? Que tiene una de las bandas más representativas y más históricas del heavy metal, que es B8, y que de ahí se desprende todo. Y Rata Blanca. No, pues Rata Blanca es después de B8, ¿no? Pero son enormes. El alma mater de Argentina, el alma mater de Argentina es B8, ¿no? El alma mater de México podemos decir que sea los bellos. O sea, digo, todos carecemos, todos los países de Latinoamérica carecemos de una escena sólida con respecto al heavy metal, ¿no? Digo, escena sí hay, porque negocio hay, ¿no? Si aquí viene Black Sabbath, mete 20,000, 30,000 gente. Si viene otro, si hay un festival de metal, mete 100,000 gente. O sea, el problema es de lo que carecemos todos los países latinos, el apoyo a la propia escena.
No hay ese, el apoyo a tu propia sangre, ¿no? Que no hay, o sea, no hay comercio, no hay capital para invertirle a las bandas. Eso nos impide a nosotros, los que peleamos por de alguna manera que exista la identidad del heavy metal mexicano, o del heavy metal peruano, o del heavy metal, pues que hagamos un esfuerzo sobrehumano por sacar un libro, un disco, una revista, por mantener un blog, etcétera, etcétera. Digo, es muy pesado para todos o sea, las personas latinas que peleamos por el heavy metal es una situación muy pesada. Pero ahora eso que mencionas es un problemón también que no lo he tratado ahora en la conversación, pero ¿por qué hacemos eso también, no? O sea, yo cuando yo viví 20 años en Estados Unidos, cuando yo llegué a Perú, yo iba a un concierto y compraba todo. Llegaba a la mesa y decía, dame todo. Quiero saber qué hay, ¿no? Pero ahora veo, y el peruano no consume. Bueno, lo que pasa es que, por lo que me están contando, creo que el Perú se consume un poco más, a lo mejor que aquí en heavy metal y las bandas nacionales y las bandas propias. Sí. Pero igual el nivel, como tú dices, o sea, toca, no sé, Iron Maiden y van 30.000 personas. Y claro, ¿y por qué no van, aunque sea 2.000? Y no tenías 3.000 dinero, a la banda ¿cómo peruana? te alcanzó, no? La clásica de los conciertos, la gente dice, uy, ya, ¿cuánto cuesta? 10 soles. No, pues somos 5. No cobramos una entrada y te vamos a consumir, ¿no? Y claro, no, entonces nosotros le llamamos los mutant bangers, ¿no? Que son los que se esperan afuera, escuchan el concierto desde afuera, nunca pagan la entrada, toman afuera, y uno dice, pero espérate, te acabas de gastar 100 soles en comprar cerveza a lo loco, pero no tenías 10 soles para la entrada, no entiendo yo. Y eso es todo, eso sí, en eso sí creo que seguro estamos todos en las mismas, ¿no? Aquí nosotros llamamos la maldición de Malinche. El problema, Históricamente es la maldición de Malinche. ese problema que manejaste viene desde el ensayo de grupos, ¿eh? O sea, nosotros los músicos ensayamos, ok, nos encanta tocar, pero, perdón, hablas. No podemos a veces trabajar si no hay un aliciente alcohólico en el ambiente, que el grupo se prenda porque si no se aburre y ya empezó a fallar. Siempre tiene que ver también el tema del vicio, para que la banda fluya en un ensayo. Díganme que no, yo soy músico, yo lo conozco como un ensayo donde no haya cervezas. Y siempre lo buscamos como músicos, sabiendo, pero que lo hagamos conscientemente. Ok, voy a echarme mi chela, pero después de eso voy a demostrar lo que soy. Es lo que le pregunto a él. Si pasa lo mismo allá, que el alcohol también tiene que ver mucho con los grupos, porque el alcohol nos ha hecho mucho daño a los músicos. Si no saben, el alcohol es uno de los más fuertes enemigos del músico del rock mexicano. ¡Bravo, bravo! Y dije no. Pero no solo el alcohol, sino No, pero con los adultos, las sustancias, no ingerir sustancias va acompañada con el alcohol, no solamente en los ensayos, y eso ha sido algo que ha debilitado un poco el trabajo de los músicos, del grupo, de las bandas, que no ha dejado que fluya, y entre ellos es normal, entre las bandas, los medios y todo lo que es el circuito, es meterse el pie, por eso es que no hay ese apoyo, ¿no? No, y está horrible que te sacarías a un cabrón que está haciendo buenas cosas, ¿no? No le voy a meter el pie a un güey que está haciendo bien las cosas, jamás. Al contrario, lo voy a apoyar. Así debiera ser. Sin embargo, me parece que así debe de ser. Creo, no lo sé, si me puedes sacar de la duda, quizá siento que están más organizados, tienen más apoyo, son más solidarios en el circuito del metal allá en Perú, no lo sé. Tendría que ver exactamente cómo es aquí, hay de todo. Yo sí creo que, por ejemplo, en esta movida en particular, porque acuérdense que yo hablo de un periodo en particular, sí ha habido, como siempre han habido broncas, han habido peleas, han habido serruchadas de piso, siempre hay de todo, ¿no? Pero en general es una comunidad, me parece que es una comunidad bastante unida, salvo algunas contadas excepciones y algunos problemas particulares. Pero también hay un dicho clásico en el Perú. En el Perú se dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Es igualito. Entonces, es el mismo tema. Entonces, la comunidad es cierta que es unida, pero tiene también sus problemillas. Bueno, a ver, algo más que ver, termine su participación en ese aspecto. La que sí padecimos fue la escena de los 80
estaba en el Cosmos, que estaba en el Look, que estaba en el Teatro Isabel La Corona. Digo, pues los que vivimos esa época, pues sabemos que es más difícil, que ahora ya es diferente y que hay muchas bandas que han superado esa barrera. Está bien, ¿no? Digo, pero también siempre tenemos un pinche discurso desgarrador, ¿no? Pobre heavy metal, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Digo, las bandas mexicanas tienen la misma altura que las españolas, que las argentinas y demás. Porque también, digo, no todas las bandas inglesas porque tienen el mismo, o sea, no todas gustan, no todas son chingonas, ¿no? No todas las bandas alemanas son chingonas, no todas las bandas finlandesas son chingonas. El pobre heavy metal es porque no ha sido apoyado. Exactamente. Más no que no sea malo, güey. No, pero sí hay muy buenas bandas ya de mucha calidad que pueden estar en un cartel Por arriba eso, con quien por eso fuera, lo que ¿no? dice él, el pobre metal, somos los grandes. Habemos muchos grupos con tanto nivel que no nos conocen. Y él está platicando de eso. Pero si te das Ahí cuenta, vemos también el muchas apoyo bandas de que ahorita, podemos salir. El apoyo de ahorita que se está viendo al metal mexicano y por el que están creciendo las bandas nacionales mexicanas, simplemente el año pasado salieron 200 bandas mexicanas del país. Que son Y se números, fueron varias a Europa. Pero, yo ¿sabes? vi. Pero tú te has preguntado por qué tienen ya mucha audiencia en sus eventos. En sus audiencias no ves gente, por decir, yo tengo 27 años, ¿no? Pero no ves gente grande, ves puros chavitos. Sí, no, Vas a los eventos de bandas de metal mexicano y ves 100 chavitos de entre 15 a 20 años. Nosotros como tal, nuestra generación se podría decir, no está haciendo el metal mexicano, lo están haciendo los chavitos. Y eso es algo que no nos Están apoyando, ¿no? Está apoyando No se más. compran. Lo hemos visto por decir nosotros aquí, esto que tenemos aquí en Hammersmith es un concepto. Aquí viene una banda, la que sea, no importa si es de México, si es de España, si es de donde sea. Y la gente, los que vienen a apoyar a las bandas mexicanas son morritos. No has visto gente grande en eventos de metal mexicano porque no hay un apoyo. Porque hubo un tabú muy grande aquí, Porque que hay ahora se abrió. muchísimo Ahora se abrió el tabú machismo. para todas las nuevas generaciones. Es que ha habido muchísimo Cuando ustedes machismo. los jóvenes ahorita están surgiendo, nosotros sacamos el tabú para adelante. Ahorita el tabú lo están agarrando como el cine mexicano. Se acabó y ahorita el cine mexicano está haciendo nuevo. El tabú de México ahorita se está levantando. Pero aquí y yo ¿Por creo qué? que Porque abrimos el gobierno, yo creo ya que lo no, vimos. yo creo que no se le basa dimos tanto conciencia al solamente gobierno. Y ahorita la juventud lo que está haciendo lo nuevo, los grandes lo hicimos para las nuevas generaciones. Pues, pero y que la sepan Oye, qué chingón que hable una generación joven que se exprese, güey, ¿no? De los tres hay algo bueno. Él dice hay que tener la visión para arriba, ¿no? La visión. Él dice que hay que quitarnos el discurso de que pobrecitos. Más allá de lo que haya sido, más allá de lo que ha sido la escena en el pasado, de lo que es ahora, en lo que viene, más bien es preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora para que el metal mexicano siga creciendo? O sea, tú como a lo mejor en medios de periodistas, yo como en mi centro que pongo un lugar donde vienen las bandas, a lo mejor ustedes como medios, en el apoyar. Cuando fue la conferencia de Force Fest, ¿cuánta gente teníamos aquí? Lo mismo. Y hay veces que la gente no apoya tanto a los eventos, ¿no? No, lo que pasa es que el periodo que yo trato en particular, sí hubiera un montón de carencias por una cuestión política, económica, social, lo que quieran, etcétera, pero no es una cuestión de victimización, es lo que nos tocó, así estuvo la situación, no había equipos, no había conciertos, no había nada, igual formamos una escena bastante funcional que tuvo su momento, y en este libro yo hablo de dos etapas también. Una es que es el capítulo 6, que se llama Los Astros en Línea, que es el momento en el cual el metal se convierte en importante, o una movida importante en Lima. Pero también el siguiente capítulo, que se llama Ni Juntos ni Revueltos, la fragmentación de una escena, es que también más o menos se alinea con la época de la aparición del metal extremo, del metalcore y otro tipo de combinaciones con las movidas de hardcore, y de la aparición de una cosa en el Perú que se llamó la Horda Metálica. La Horda Metálica fue un sistema de unificación, pero que sirvió al mismo tiempo para unificar a los metaleros y también para que hubiera una difusión, un desmembramiento de la movida. Es bien raro, porque inicialmente todos los metaleros se reúnen en esto de la Horda Metálica, y de pronto también empieza una obsesión así un poco de autodefensa y de miedo y de paranoia con respecto a la movida metalera. Entonces los metaleros empezaban con que quién será el verdadero metalero, quién es parte de la horda, quién no es parte de la horda, quién debe ser, quién no debe ser, y empezaron una serie de conflictos fuertes que hacen imagínense a lo que llegamos, que en determinado momento sacaron un carnet. Entonces tú tenías que tener tu carnet para ser metalero, porque si no tienes tu carnet no eres metalero.
porque eres parte de la horda metálica. O peor aún, había un fanzine muy entretenido antes de ocurrir negro que se llamaba Headbanger, y el que hacía el fanzine te tomaba examen para ver si te vendía el fanzine. Si no respondías bien, no te lo vendía porque no eras un verdadero metalero. Pues. Entonces fue un problema porque la escena se unificó, y tan pronto como se unificó, implosionó, pues se autodestruyó en ese sentido, ¿no? Y eso también lo cuento un poco en este periodo. Ahora, eso ya no tiene nada que ver con el día de hoy. El día de hoy las bandas peruanas, hay bandas súper profesionales, viajan por todo el mundo, tocan muy bien, sacan discos, vinilos o lo que tú quieras, y les va muy bien y son aceptadas internacionalmente. Es más, más o menos en la época de transición en la que se termina el libro, muchas bandas peruanas empiezan a tener valor fuera, ¿no? Está el famoso caso de Jerónimos, que quería sacar, que consideraba que el black metal peruano era uno de los mejores del mundo, junto con el black metal colombiano, ¿no? Porque decían, ¿cómo hacen para tener ese sonido tan sucio? Eso no lo podemos hacer ni en Noruega, ni en Finlandia, ni en Suecia. O sea, ¿cómo es posible que suenen así? ¿No? Exacto, y nosotros les decían, ¿cómo has logrado grabar eso? No sé, pues era la reverberación de la sala de mi casa, ¿no? Porque del baño, ¿no? ¿Y cómo logras ese sonido de esa batería? ¿No? Porque no sé tocar batería, pues, ¿no? Entonces, si tocó mal, entonces hice tocar mal, por ejemplo, en el caso del black metal peruano, del death metal peruano, ese tocar mal se ha convertido en una forma de tocar el death metal peruano, ¿no? Entonces, pero sí, es otra época, pues es otra historia. Por su gran mérito. ¡Bravo! Gracias, doctor. Como yo necesito hacer mi marketing, entonces me quiero tomar una foto con todos ustedes, ¿no? O sea, me quiero tomar una foto con toda la gente que ha venido, para que los vean en Perú, ¿no? En Facebook, y conversemos después.